Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos de pie, vamos a orar, por favor. Gracias por estar aquí. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Te agradecemos por habernos dado el tiempo, la disposición, el querer y el hacer de poder asistir, de poder adorarte, alabarte, agradecerte. No cansamos, en verdad, mientras tenemos vida y salud, cada uno de nosotros de poder acercarnos ante tu presencia y agradecer lo que tú nos has dado, el privilegio de poder reunirnos. A la vez, gracias por darnos la vida, la salud, la fortaleza y lo más importante, la inteligencia, la sabiduría y esa buena salud. También queremos hacer estos 3 eventos muy especiales. Primeramente queremos cantar esta hermosa canción. En segundo lugar queremos estudiar esta parte de tu palabra. Y en tercer lugar queremos también dejar nuestras peticiones, agradecerte a ti, orar por nuestra hermana Iglesia Bíblica Bautista, que es decir, oramos por cada hermana y hermano. No sabemos cuáles las circunstancias y los motivos donde se encuentran, pero que puedan estar en tu bendición. De igual forma, oramos también por darnos esta lluvia, este tiempo, y que podamos pasar de lo más hermoso aprendiendo tu palabra. En tus manos encomendamos nuestras vidas en el desarrollo de este estudio de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Tomen asiento, por favor. ¿Saben? En la portada dice así, si tienen todos boletines. Ya, así dice, Iglesia Bíblica Bautista Diocesana. Actualicémonos en las fechas. Recuerden que es hoy Cayambe 2023, abril 5, miércoles. Este es el boletín número 258, JJUS nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos. Si usted no tiene Biblia, aquí tengo para vender. Y si de pronto ya lo tiene, pues también le puse en su boletín, ¿ya? Vamos a ver. Y también tiene en pantalla. Ponle los manos. Salmos 55, 16 al 17. Pongámonos de pie y veamos, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. Tomen asiento, por favor. Dicho y leído estas partes, estos 2 versículos de la palabra de Dios, vamos a cantar esta hermosa canción. Bueno, por favor, a continuación. Dice, la canción se titula Dios Incomparable. Vamos a cantar esa canción, ¿ya? Acompáñenme y vamos a cantar. Amén. Y gracias por las 3 personas que están conectadas. Muy bien. Buenas tardes con todos los que nos miran. Queremos en esta noche empezar cantando a nuestro Dios antes de recibir su enseñanza. Así es que vamos a cantar esta canción. Dios de nuestros corazones, que vive en nuestros corazones, a ese Dios que nos da Padre y amado a nuestro Señor. Dios de mi corazón, el que comprende mi salvación, tu gloria y majestad.
Amén. Tomen asiento, por favor. Saben, Dios es todopoderoso y es eterno. Por lo tanto, saben, tienen un boletín ahí. Debemos abrir en los boletines y en la parte intermedia, en el lado izquierdo, tiene un bosquejo y dice así. Vamos a ir leyendo, ¿ya? Ah, ¿no? Vamos a ir leyendo en la parte superior que dice ahí. Se repite. Seguro. Amén. A continuación vamos a ir leyendo. Yo puse en pantalla. Tenemos la palabra de Dios. Vamos a leer algunos muy buenos versículos y dice Efesios 6, 10 al 18. ¿Ya? Entonces vamos a ir leyendo conforme nos toca ahí, ¿ya? Entonces solo vamos a repetir el texto. Sigue pasando exactamente las partes. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 10 al 18. Número 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. A continuación vamos a leer el número 11. ¿Vestidos? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. A continuación el número 12. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces puedes leer a continuación el número 13. Prende el nombre. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo estar firmes. Amén. Pues firmes, ceñidos por Sí, 14. con la verdad y vestidos con la fuerza de justicia. Amén. A continuación vamos a ver el 15. Y calzados los pies con el apresto de la orgía de la paz. Amén. Vamos a ver ahora la número 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, aunque podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno.
Amén. A continuación, el número 17. 17. Y tomar el yelmo de las profecías. Eso también. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y finalmente, el número 18, Joshua. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Por lo tanto, vamos a denle ahí, no le metas ahí el cajón, Joshua. ¿Saben? Hoy vamos a estudiar, leyendo todos estos versículos, vamos a estudiar. A continuación, Joshua, pilas ahí, vamos a estudiar. Y dice sí. Quítale eso, exacto. ¿Qué dice ahí? Pasa aquí, por favor. Dice título, la esperanza. Exacto, la firmeza. ¿Saben? Si hablamos en cuanto a la firmeza, en realidad es muy amplio el tema y a veces también difícil de entender. Por eso vamos a ver, y ustedes tienen como, ¿qué dice ahí? ¿Cómo debemos sentirnos en la vida cristiana? Amén. Entonces vamos a ver a continuación, de acuerdo a la introducción que usted tiene, de acuerdo al tema, vamos a observar, usted tiene a continuación, bueno, a continuación tiene como literal A, ¿qué dice ahí? El testimonio de John Ramírez, ex satanista brujo supremo. Amén. Sí, quiero y vamos a observar un video relacionado a esto un poquito, quiero yo detallar y luego que hemos observado en los 5 minutos de esto, vamos a estudiar sobre esto, ¿ya? Quiero que pongan atención y puedan observar, puedan ver y todo eso y puedan analizar. Este material contiene conocimientos sobre la vida Advertencia. espiritual. Este material contiene conocimientos sobre el mundo espiritual. Se recomienda tomar este tema con tranquilidad para que podamos abrir el entendimiento y conocer más sobre el mundo espiritual. Este es el testimonio de John Ramírez, un ex brujo que practicaba santería y espiritualismo, conociendo el lado oscuro desde que era pequeño. A través de su experiencia, nos revela cómo Satanás y sus huestes se encarnan en las personas y la forma de operar en este mundo, sin que la mayoría de los seres humanos puedan darse cuenta. Les aconsejo que pongan mucha atención en cada detalle, pues es muy importante. El propósito de este video no es causar temor ni conmoción en ninguna persona. Al contrario, solo informar a la audiencia sobre los poderes espirituales que vienen por parte del mundo de las tinieblas. Esto es con el objetivo de ponerlos en alerta para que sean prudentes y actuar sabiamente ante estos fenómenos paranormales. Muy bien, señores. Pongamos seriedad en este asunto, y nuestra confianza en aquel que tiene el poder sobre todo lo que existe, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Sí, a Dios mismo. Romanos 4, 17. Nuestra meta aquí es no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5, 11. Comencemos. Es un poco fuerte, pero es bueno para entender. John Ramírez nunca dudó de que existe la vida después de la muerte. Como sacerdote satanista sabía que iría al infierno después de morir, y eso le parecía bien, hasta que fue al infierno y se encontró cara a cara con el mismo diablo. John Ramírez creció en Bronx, donde sus parientes practicaban santería. Mi padre venía de una familia de brujas y magos. Mi papá estaba muy involucrado en la santería y el espiritualismo. En la generación de mi padre eran todos brujas, brujos, hechiceros, vivíamos en brujería. Teníamos un contrato con el diablo de una. John anhelaba una relación con su padre, pero su padre era violento. No había amor, no había compasión. Lo vimos golpear a mi madre en la casa. Llegaba borracho la mayoría del tiempo.
Pedía cosas, demandaba cosas. Si las cosas no se hacían a su manera, se enojaba. Decía palabras dolorosas. Tonto, o estúpido, bueno para nada. Ese tipo de cosas. Me paraba en la puerta a mirarlo porque quería ver si tenía tiempo para mí. Algún tipo de interacción, quería que hiciéramos algo. Pero estaba conectado a los demonios, al espiritualismo. Cuando tenía 8 a 9 años veía a mi padre glorificando a los demonios y a Satanás y sentía la presencia del diablo entrando en ese cuarto. Y mi padre glorificaba y hablaba en lenguas diabólicas, y glorificaba, y alababa, y ponía flores, y ponía velas, y agua. De 7 de la noche hasta las 5 de la mañana ya yo estaba empezando a ir a la iglesia demoníaca. En una escuela de brujería, estaba siendo entrenado para ser un brujo supremo, entrenando con brujas y brujos de 40 años, 50 años, con brujas que estaban en esta religión. Me estaban enseñando cómo hablar con principados, espíritus en el mundo, y el mismo diablo. No podías hablarle al diablo de una, tenías que ganarte el privilegio de hacer aquello. Me crecí en un barrio en el cual el primer asesinato que yo experimenté caminando a comprar un galón de leche. Solo 10 pies aparte mío lo dispararon 7 veces. He visto matanzas tras matanzas para sobrevivir en las calles del sur del Bronx. Necesitabas ser un matón, un asesino, alguien inteligente, alguien vivo. Estaba en el patio de la escuela ahí jugando con unos amigos, y este pastor viene y la gente se empezó a acercar y era una atmósfera increíble con un gozo en ese patio y sabes, yo viviendo en un lugar quebrantado por mi familia y este pastor está arriba predicando y hablando de una historia bíblica y dice de un libro llamado Biblia. Y que Dios ama a todo el mundo y estas cosas y yo por la primera vez me estoy poniendo atento, wow, tal vez Dios sí me ama, y tal vez Dios sí me quiere a mí y a mi familia también tal vez. Tal vez quiere tocar a mi familia y quiere cambiar las cosas, y bueno yo también quiero algo de eso y viene hacia mí. Entonces se acerca a mí y me empiezo a sentir tan inexplicable, un amor tan diferente y se baja del altar y empieza a orar por la gente y tocar a la gente y digo, ahora es mi turno, ahora Jesús me va a aceptar y Jesús me va a enseñar qué es el amor en realidad. Y este pastor coge y me pasa. Nunca me tocó, nunca puso sus manos sobre mí. Siguió largo en la línea y cuando se me acercó no me tocó pero tocó a la persona al lado mío. Entonces vengo y digo, entonces Jesús no me ama. Mi papá no me ama y Jesús tampoco. A medida que pasaba el tiempo, John también practicaba las artes oscuras fuera de su apartamento. Buscaba a los cristianos en particular. Entraba a las discotecas a buscar cristianos. Las discotecas son el parque de juegos de Satanás. Sabía que si entraba y ya habías bebido una cerveza, solo tenía que acercarme y decir tengo algo que decirte. Y entonces me respondes qué me quieres decir, y ya me darías una forma de entrar. Y subía los rangos de glorificador satánico más arriba. Principados y demonios al punto de que me podía sentar con el diablo cara a cara, como lo hago contigo en este momento. Y la presencia de él llegaba al cuarto y se manifestaba en forma humana. Y le hablaba toda la noche y me daba mis tareas, trabajos, me iba a 5 diferentes clubes, discotecas, de noche para mirar, encontrar gente para reclutar al reino de las tinieblas. Les decía a la gente su fortuna, la vida de ellos, las cosas que hacían, cosas que les iba a pasar. Nadie tenía idea de quién era yo, solo tenía los poderes demoníacos. John eventualmente se convirtió en alto sacerdote de Falun Gong, un tipo de espiritualismo africano. A medida que se volvió más poderoso, John se tomó las batallas en serio. A la edad de 13 años estaba haciendo proyección astral, dejando mi cuerpo yendo al mundo espiritual. Satanás me dijo que tenía que luchar contra algo en el mundo espiritual para debilitarlo en el mundo natural. Lo que matas en el mundo espiritual, muere en el mundo natural. Así que dejaba mi cuerpo en casa. Me proyectaba en diferentes regiones, diferentes estados y países. Y cuando estaba en otro barrio decía en voz alta maldiciones para el barrio. Decía en voz alta cosas que quería que ocurrieran en el vecindario. Y maldiciones. De 3 pies apareció en el infierno y solo lo que tenía puesto era bermudas azules y una camiseta. Y se la puse al diablo. Y cayó como si nada. Como si fuera un bebé.
sin poderes frente a la cruz, como la cruz de Jesucristo. John ahora es evangelista para Cristo. Comparte el evangelio con todos los que puede y viaja alrededor del mundo exponiendo las artimañas de Satanás. Ha escrito un libro de su experiencia que se llama Saliendo de la olla del diablo. Después de darle su vida a Cristo, John se unió a Times Square Church en Nueva York. Fue discipulado por el pastor David Lee Gerson hasta después de su muerte en 2011. Soy victorioso en Cristo, tengo paz, ya no estoy vacío, tengo plenitud, un propósito y un destino. Y todo porque le dije que sí a la cruz. Soy un evangelista, del reino de la luz. Ya no soy un evangelista del lado oscuro. Revelo la verdad del lado oscuro cada vez que Dios me da la oportunidad. Porque no tienes que morir, no tienes que derramar sangre. Jesús derramó sangre por ti. Esa es la que cuenta. La sangre en la cruz. Y te digo esto y termino con esto. Estuve maldecido y me convertí bendecido, porque aquel que estaba bendecido se convirtió en maldecido por mí, y cambié padres. Y mi Padre se sienta en el universo. Y me ama más de lo que me pueda imaginar. Y ese amor ahora se lo puedo dar a mi hija. Y mi hija ahora es una nacida en Cristo, graduada de la universidad con inclinación a la psicología hoy en día. Y sé que Dios la va a usar en una manera más grande porque lo que ahora sé, se lo voy a pasar a ella. La buena información esta vez y va a ser una mejor persona de la cual su padre fue. Y antes de que me vaya de la tierra, la gente sabrá que John Ramírez permaneció aquí porque le sirvió a un Dios poderoso. Amén. Amén. Romanos 8, 37, 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor. Amén. Entonces verán, lo que quiero hacer caer en cuenta, hubo una palabrita ahí que habla de santería. ¿Quién sabe qué es santería? ¿Sabe? ¿Alguien sabe tal vez? Santería. Recuerden que una cosa es el satanismo, otra cosa, o ser satanista, otra cosa es la brujería, o ser brujo, otra cosa es la santería, o ser santerista. ¿Pero qué es santería? ¿Alguien sabe? De todas formas, ya puede ser, ya. ¿Saben? La santería es una religión que se formó en África, específicamente la población yoruba, que estaba ubicado en África del Sur, que se fusionó con creencias cristianas y católicas debido a la trata de esclavos y la prohibición de los españoles de profesar esta religión. También es una creencia religiosa propia de negros cubanos, en la que hay un sincretismo de prácticas cristianas y animistas africanas. O sea, cuando habla de sincretismos diversos, actitud o comportamiento que se caracteriza por dar grandes muestras de devoción religiosa, generalmente de manera exagerada e hipócrita. Ahora, a continuación, con letra suave, vamos a ver con literal B, ¿qué dice y a quién le tocaba leer? La lucha contra Satanás no es física sino espiritual. Amén, como la palabra de Dios nos dice, la lucha, la disputa y las riñas no son físicas, no es cuerpo a cuerpo, no es puño a puño, sino es espiritual, es demostrada a través de circunstancias, es a través de ideas, a través de pensamientos y luego hecha realidad a través de las palabras y actitudes, como ustedes vieron en la película. A continuación vamos a observar en Efesios 6:12, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Primero, contra principados. Segundo, contra potestades. Tercero, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuarto, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A continuación vamos a ver ahí qué dice, y ponle por favor la parte de la proposición. Por lo tanto, hermanos y hermanos, ¿qué dice ahí? La firmeza es una virtud dada a través de la fortaleza de nuestro Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, vamos a observar a continuación, hay una pregunta muy interesante. ¿Qué dice la pregunta ahí?
dice la pregunta. ¿Cómo debemos ser firmes en la vida cristiana? Amén. Amén. Entonces vamos a responder a esta pregunta y a continuación ponle por favor qué dice ahí. Vamos a contestar estas 6 preguntas en cuanto al video que observamos. Amén. Hermanas y hermanos, solo quiero anunciar algo. Yo no conozco, pero hay un hermano que se llama Edwin Caiza y él nos va a donar unas mesas y unas sillas para nuestra iglesia. Y a la vez me comenta que también, justo estoy escribiendo con él, me dice que está vendiendo una cocina y una refrigeradora en las cuales los dos implementos va a costar $120. Aquí está una, no sé si alcanzan a ver, esta es la refri, o es como es algo así, ya, ahí está. Y la cocina es esta, es una industrial. Y las sillas que nos va a donar para nuestra iglesia son estas. Y él mismo va a venir. Y estas son las mesitas, dice que son unas 4 mesitas. Posiblemente unas 25 sillas y unas 4 mesas. También dice que va a haber víveres y todo eso, no sé en realidad, pero solo les aviso en esa parte. Y hace una hora dijo que estaba saliendo del condado de Shopping. Entonces, si mismo yo la verdad no conozco. Entonces, lo que yo quiero es, mi amor, quiero que escuchen. Digan, quiero que me escuchen. Lo que quiero es cuando ya llegue, vamos a cortar la transmisión y tocaría cortar ahí y para bajar y todo eso, ¿ya? Entonces, es una bendición de Dios en realidad. Entonces, si de pronto alguien quiere comprar esta cocina y esta refrigeradora, que los dos valen $120, entonces ahí sería bueno que puedan animarse a alguien, ¿ya? Dicho esto, entonces vamos a continuar. A continuación, ¿saben? La primera pregunta es si usted tiene con el número 1. Para comprar tu mami, no sé. Ya, pero dice así, ¿qué dice? ¿A quién le toca leer? ¿Quién dice la palabra de Dios en contra de la brujería satanista y espiritual? Ah, ya. Pues también le dijo, es brujería. Son 3 palabras. ¿Qué es brujería? ¿Quién puede decir? Sí, Johnita, brujería. Coge el micrófono. Para que se escuche, porque si hay 3 personas que están conectados. Creo yo que la brujería tiene que ver con todo lo que es de brujas, en la magia negra y la magia blanca también. Ya. Hechizos y todas esas cosas. Ya. La brujería, en principio, debe haber un brujo. Y el brujo es diríamos así, es el primer servidor de Satanás. La brujería ha existido antes de la religión satanista. La brujería existió en realidad con Satanás y a través del brujo hacen brujerías. Las brujerías son razones y ejecuciones sobrenaturales que hacen para mal a una persona, para bien a otra persona. Eso es en cuanto a la brujería. Pero hay otra palabra, satanistas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué serán satanistas? Exacto, sí, mijo. Ya, muy bien, hijo. Los que adoran al diablo, los que matan a las personas. Sí, los satanistas es otra corriente religiosa de la doctrina Satanás o de la religión satánica. Los satanistas son los que sirven a Satanás, los que sirven a Belcebú, los que sirven y hacen las cosas y tienen un contacto más cercano. Venden su alma, su cuerpo a Satanás. Entonces finalmente les bendice el Padre Satanás. Y perdón, Dina, ¿querías decir algo? Ya, espiritistas. Los espiritistas. ¿Qué hablan con los muertos? No, supuestamente con el alma de los muertos. Exactamente, la verdad tienen conexión no con los muertos, tienen conexión con los demonios. Los demonios son los que encarnan en los cementerios y aparecen como alma en pena, o cuando una persona dice que se murió y aparece, o cuando una persona se murió y sigue conversando con esa persona,
esos son los espiritistas. No es que la persona está en los demonios, está Satanás ahí hablando y encarnado. Recuerden que Satanás puede inclusive formarse en esta cosa, o en usted o en mí. Así es que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, esos son en cuanto a la brujería satanista y espiritista. Sí, yo ahorita toco el micrófono. Ya, déjame nomás, tú escuchas ya. Por ejemplo, la llorona, así el duende y esas cosas que se parecen, son demonios, ¿verdad? Son demonios, son todos. Pero mi pregunta es, bueno, un demonio toma esa forma y se queda así como para siempre. O sea, para que la gente crea siempre, sí, toma su forma y siempre hasta que Satanás sea destruido va a estar así. Pero es tomar esa forma únicamente, no es que los demonios son así. Sí, pero por ejemplo, o sea, toma, por ejemplo, la forma de un duende. Exacto. Y ya vive su vida así. No, esos solo son apariciones en ese momento. No es que el duende tiene su casa y es como ser humano, y tiene su vida y durabilidad, no. ¿Sí, no? Amén, hijo. Sí, o sea, matados no están, no han desaparecido, sí están todavía. Sí, mi cabecita. ¿Los cristianos podemos ver a los demonios? Ya, mi amor, dando el micrófono. Quiero que escuchen la pregunta. Sí, está prendido, ¿verdad? Ya, escuchemos la pregunta. Decían que los cristianos podemos ver a los demonios. Verás, en esta parte, nunca la palabra de Dios nos hace caer en cuenta que un cristiano puede ver a un demonio. En realidad es sí. Lo que sí, quienes pueden ver en verdad son los niños. En este caso, posiblemente Dylan también, Dylan, Camila y Gaelito pueden observar. Pero a nosotros los cristianos no nos ha dado en realidad, o sea, ese privilegio, esa facilidad de observar a los demonios. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es discernir en verdad quién está endemoniado y quién no está. Eso sí. Los perros también pueden verlo. Los animales también pueden observar. Dice que Dylan no ha visto. Claro, es que no siempre va a aparecer, pero digo, claro, exacto, no todos los niños, ¿ya? La palabra de Dios nos dice, a continuación, Joshua, ponle por favor, vamos a observar. Coge el micrófono. El satanista es aquel. Sí, hijo. El satanista es aquel que sirve, vende su alma, su cuerpo, su espíritu a Satanás. Es el servidor de Satanás. Vamos a leer entonces Efesios 6, 10 al 11. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermana y hermano, la pregunta era, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la brujería satanista y espiritista? ¿Qué hay que hacer? Armarse de la palabra de Dios, fortalecerse en papito Dios, no tambalear, vestir de toda la palabra de Dios, o sea, para contrarrestar, para confrontar, para sobresalir contra la brujería, contra el satanismo, contra el espiritista. Es ir en la palabra de Dios, estar leyendo, meditando, aplicando continuamente la palabra de Dios. Además, ¿saben qué más? Obedecer la palabra de Dios en todo. Y déjenme decir, y no se asusten por favor, los demonios pueden estar aquí, nosotros no lo vemos. Los demonios pueden estar afuera, los demonios están en su casa, los demonios están en cualquier parte del mundo. Recuerden que los demonios hay por legiones, por millones, hay los demonios. Así es que, hermana y hermano, usted debe entender. Y por eso, ahora, a un cristiano que no lee la palabra de Dios, que no ora y no está conectado en la iglesia, los demonios pueden burlarse. ¿De quién va a temer de los demonios? ¿De qué clase de cristianos? Sería bueno que ustedes vayan y observen todo el video desde 45 minutos de que observamos, pero ¿de quién teme los demonios y Satanás?
Es aquella persona que todos los días lee la palabra de Dios, ora papito Dios, está en la obra de Dios, y su vida, cuando usted peca enseguida, pide perdón de esa persona. Es lo que los demonios temen. Así es que los demonios también pueden burlarse. Por eso no todo pastor puede ir y echar demonios. No todos están ahí capacitados para eso. Lo que sí es mucho refleja en nuestras vidas. Y me acuerdo que hace 3 meses atrás alguien vino y dijo: pastor, ayúdeme porque mi sobrina está endemoniada. Entonces, de todas formas, vino acá, conversamos y me narró la situación y me dijo: ¿usted, pastor, va a ir solo? Claro, le dije. Yo me aguanto con un montón de demonios. Entonces, y fuimos a Cariacu o Chinchuri, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero fuimos por allá. Era por Olmedo, antes de Olmedo, o no, pasando más allá de Olmedo. Eso, chico, por allá. Entonces, a lo que nosotros llegamos, a lo que yo llegué, porque fui solo, después me fui con mi amor. Entonces, a lo que yo llegué, la chica, era una chica de 18 años, se había graduado del colegio, y ella, pero a lo que yo llegué, estaba ahí acostada y diciendo: ¿por qué me toman quitas? Así, pero no era nada de demoniada, ¿verdad? Yo llegué, cogí la mano y me puse a orar. Y a lo que cogí la mano, ella me dijo: ¿quién es usted? Yo le dije: mi nombre es Juan, soy el pastor de la iglesia y vengo en el nombre de Jesús, así es que tranquila, le dije a ella. Pero no me hizo nada en realidad. Entonces, al orar, al coger la mano, apreté duro y me puse a orar. Ella fue tranquilizando, y le di un vaso de agua y luego se sentó. El problema de ella había sido depresión únicamente, y un poco también las cosas, y otra cosa, haciéndose ella, tratando de llamar la atención a los padres, nada más. Entonces, y ahorita está bien, está trabajando y recibió a Cristo Jesús y todo chévere, pero no vino a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces hay así, no todo es demonio en realidad, pero en realidad sí se puede detectar. Cuando una persona está endemoniada, en primer lugar, lo que Satanás hace es posesionar el cuerpo e ir en contra de la voluntad de la persona. Y tiene una fuerza sobrenatural, transforma su cuerpo y empieza a hablar de manera diferente, de manera brusca, de manera que no es normal. Entonces, y empieza a descontrolarse. La ley física, la termodinámica, no tiene control, la gravedad física no tiene control, porque los demonios no viven sobre ellos, por eso son seres sobrenaturales. Entonces, esta persona puede golpear, romper una pared, pero no le pasa nada. Finalmente, lo único que él va a hacer es, cuando ya salen los demonios, su cuerpo va a estar bien maltratado nada más. Pero él no se lastima porque es que son los demonios que están protegiendo. ¿No se da cuenta? Eso es en cuanto a una persona endemoniada. Balbucea, a veces saca espuma, a veces está como perro, vuela rápido, se moviliza y, una persona normal y corriente no le coge y ahí y puede más mandarle lejos. Así es que, pero ¿quién puede controlar eso? Es aquel pastor o aquella hermana, aquel hermano que está firme en la palabra de Dios, consagrado al papito Dios y conoce la palabra de Dios. Y es muy importante ir con la palabra de Dios, porque Satanás tiene miedo a la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Eso ya. Entonces vamos ahora a la segunda. Sí, Jonita, cogerás el micrófono ya. Te voy a dar otro mejor. Para la ¿no? Yo quiero preguntarle, por ejemplo, las casas que están embrujadas, donde hay demonios, si un cristiano entra, ya digamos que sin saber o sabiendo también, pero duerme ahí, ¿le podría pasar algo? No va a pasar nada, pero hay que tomar en cuenta que a una persona cristiana no va a pasar nada, pero sí va a pasar, otras personas van a ver que es ahí, nosotros no lo vamos a ver nada, pero si es un buen cristiano, es un cristiano que sí está firme en la palabra de Dios, porque de ahí sí puede pasar a un cristiano débil, a un cristiano carnal, sí puede aparecer, de pronto puede molestarle, de pronto la cama se mueve, son cosas, porque cuando ya una casa está embrujada y todo eso, están muchos demonios, no es uno solo, están muchos demonios ahí,
perdón que le diga esto, espero que no escuchen, pero es como en la iglesia católica. Ahí están un montón, millones de demonios ahí adentro. Si Dios nos daría ojos espirituales, ahí está un montón, y esto entraría, se asustaría y saldría corriendo en realidad. Están como culebras ahí, un montón ahí movilizando y manipulando y volando y todo eso. Es que es eso que cae. El fantasma es invisible. Exacto. Ellos son los que mueven, por ejemplo, cuando la Virgen supuestamente llora. Claro, son los demonios los que hacen. Todo lo que moviliza, y usted, por ejemplo, supongamos que el demonio quiere manifestar, esto se mueve, inclusive, y ya vamos a ir en eso, cuando un mago alza y todas esas cosas, o sea, aparte de lo que hacen magias y todo eso, o amagan y todo eso, hay otros que no hacen nada y empiezan a alzar solo con la mente, eso es demonio. Amén. Entonces, digamos, pasar a la siguiente. Ahora, la segunda pregunta es si usted tiene como literal número 2. No, la siguiente, mijo. ¿Qué se repitió? Exacto. ¿Qué dice ella? ¿Quién le toca leer ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la lucha y con quiénes tenemos? ¿Saben? Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 6:2. A continuación, no sé si le puse el versículo. No está. Vamos a leer ya. Entonces, tienen ahí la palabra de Dios. Leamos todos ya a la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Saben? Lo que la palabra de Dios, y recuerden la pregunta dice, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a las luchas y con quién tenemos? Primeramente, no tenemos una lucha física, por si acaso. Inclusive cuando una persona está endemoniada, esa persona no va a acercarse a un cristiano, más bien se va a alejar. Por eso quiero que observen ese video. En realidad, él mismo dijo que quería ir a matar a una hermana que estaba de rodillas orando, pero dice que ante ella aparecieron los ángeles de Dios y él no podía acercarse. Él era un satanista muy perfeccionista y vendió su alma y todo eso. Él hacía y podía hacer cosas, no sé si ustedes observaron y vieron, dejaba su cuerpo, tenía esa capacidad de dejar su cuerpo y estar en diferentes lugares. Eso puede hacer Satanás también. Entonces, porque no estamos luchando contra gente que tiene carne y hueso, por si acaso, sino contra malignos, fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Esta es nuestra guerra que se desarrolla en la actualidad. Hay un mundo demoníaco, escuchan esto, alrededor y que está manifestando en nuestro tiempo al momento. Los demonios están usando el teléfono, los demonios están usando la parte virtual. Hay un mundo demoníaco en realidad. Si hubiera dicho en otras épocas, podríamos habernos respondido que estábamos dando lugar a la imaginación y a la fantasía. Pero ahora queremos y debemos agradecer a Dios por la parte tecnológica, pero esa parte es muy usada. ¿Por qué? Porque los demonios se meten ahí y fácilmente puede caer. Sin embargo, en la actualidad, el demonismo es un tema popular que se expone abiertamente en los medios de difusión. Hermanas y hermanos, antes había la Llorona, había el duende y otros más que se manifestaban, el cura sin cabeza y muchas otras cosas más se manifestaban de esa manera, como los fantasmas y todo eso. Pero ahora ya no. Ahora los demonios ya lo usan aparte de tecnología. Los demonios también se actualizan. Ellos están más adelante que las personas. ¿Saben? Escuchen esto. Hay sectas e iglesias satánicas en varias ciudades. Y en esos grupos suceden fenómenos muy extraños. Y siempre están percibiendo y absorbiendo lo que es el color negro, lo que son los signos. Y por si acaso, a veces llegan a sacar fotos, por ejemplo, así, ponen así. Todas esas cosas son signos satánicos en realidad. Entonces, en realidad hay que tener sumo cuidado. Algunos van y ponen así. Eso es algo satánico en realidad. O así, o sea, no está bien. Esto también en realidad es algo que sí también hay que tener cuidado. Algunos oyentes a veces preguntan si tales fenómenos son reales. Si usted no cree en esos extraños sucesos,
abra bien los ojos para ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay personas que están siendo atraídas y atrapadas en toda clase de actividades demoníacas. Una cosa, a veces puede pasar eso como cristiano, empieza a creer en el horóscopo y empieza a creer en la parte de la soteriología y también en la suerte. Entonces, no, en realidad es que hay fuerzas espirituales actuando en el mundo, hay fuerzas malignas actuando en este momento contra la iglesia. ¿Se da cuenta? Está obrando contra el creyente, contra el Papito Dios, contra Cristo Jesús, contra su palabra. No trate usted de minimizar estos hechos. No juegue con los demonios. Está ocurriendo y usted y yo, humanamente hablando, no estamos en la altura de ellos. Debemos tener cuidado, debemos arrimarnos en oración, en la palabra de Dios. Actualmente el satanista o el satanismo, escuche esto, está dividida en algunas sectas y religiones. Ahí a continuación les voy a decir. 1. Hay el satanismo, que sirven a ese Dios Satanás. 2. La brujería. 3. El demonismo. Son sectas, religiones del satanismo. 4. Recién hace 5 años salieron el luciferianismo. ¿Qué misión tienen ellos? Los luciferianismos creó hace 5 años en Estados Unidos. Y ahorita lo que está haciendo este líder, en realidad es mandar misioneros al mundo entero y preparar gente y tener discípulos para el anticristo. ¿Se dan cuenta? 5. El chamanismo. El chamanismo tiene un poder, en verdad, sobrenatural y es un servidor más que el brujo. Puede reducir a la persona, es el que reduce la cabeza, extrae el cerebro y todo eso. ¿Se dan cuenta? El otro, 6, el horóscopo, es otra religión. 7, la suerte. 8, la magia blanca y negra. 9, la Wicca y el exorcismo. Todo eso en realidad son sectas y religiones satánicas. Ahora también hay una religión que ya ha creado y se llama el maradoneanismo, que creen al Maradona. Entonces, hay otra secta en realidad, y recuerden de esto de la nueva era, y también déjenme decir en verdad en cuanto a los testigos de Jehová, es una secta satánica. Ahora, Satanás y los demonios en verdad a los católicos, testigos de Jehová y todos ellos, no les para el asunto. En verdad, si alguien va y quiere sacar demonios, no les va a parar el asunto. Y a los pentecostales, nada de ellos. Lo que sí, a la persona que está enfocada en la palabra de Dios y que está orando al propio Dios y su vida es consagrada, Satanás te. Eso ya. Vamos a ver ahora, ¿saben? La tercera pregunta es, y usted tiene con número 3, que dice ahí. 3. ¿Qué debemos tomar para poder resistir al diablo? Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice, a continuación Josué, en Efesios 6:13, vamos a buscar y vamos a leer todos, ¿ya? Así dice la palabra de Dios. Si tienen ahí Efesios 6:13, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La pregunta es, ¿qué debemos tomar para poder resistir al diablo, a los demonios, a los satanistas? Recuerde que aquí en la ciudad de Cayambe sí hay muchos satanistas. Hay muchas personas, hay brujos. En verdad la ciudad de Cayambe está lleno de muchas cosas, inclusive del fetichismo. Por ejemplo, en verdad en esto es una tristeza en lo que ha sucedido con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es sincretista, se ha fusionado de doctrinas, sectas católicas. Por ejemplo, el purgatorio es una idea católica que los babilonios tenían esa costumbre, por ejemplo. Eso de que está purgando, el alma está en el limbo y todo eso. En verdad, todo eso, en verdad. Y las otras partes, por ejemplo, esto de lo que bautizan a los bebés, son en verdad que los demonios le dio esa idea y se quedó ahí hasta el momento. Y el matrimonio y todo eso y los sacramentos, todo eso en realidad. Así es que es importante entender y observar. Entonces la pregunta dice, ¿qué debemos tomar para poder resistir al diablo? Es la palabra de Dios. En verdad, hay que saber la palabra de Dios. Hay que estar alimentado, tomar
como el versículo nos dice, debemos tomar la palabra de Dios, o sea, memorizar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, y lo más importante, obedecer su santa palabra. Hermana y hermano, no juegue, porque el demonio está en su casa, el demonio está aquí, el demonio está en la calle, y usted, una mínima cosa que usted le dé chance, después usted está en verdad hecho pedazos, y el demonio juega con usted, el demonio puede hacer lo que sea con usted, y para eso, para que no seamos usados por los demonios, ¿qué debemos hacer? En realidad, guardar la palabra de Dios, obedecer a los padres, obedecer a la palabra de Dios, es muy importante. Vamos a continuar, a continuación. ¿Sabe? La cuarta pregunta es si usted tiene con número 4. ¿Qué dice ahí? ¿Qué y cómo debemos estar nosotros los creyentes? Amén. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6, 14 al 15. ¿Sabe qué nos dice? Y vamos a observar, ¿ya? Vamos a ver todos, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 14 al 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Perdón, del Evangelio de pastilla. Entonces, hermana y hermano, lo que aquí nos hace caer en cuenta cuando dice estad firmes es como cuando nosotros nos ponemos el cinturón. Sin el cinturón, tal vez hay algunos pantalones de las damas que aún tienen un cordón. Entonces, eso se refiere en que yo estoy bien puesto, bien firme en la palabra de Dios. Yo conozco la palabra de Dios, yo vivo de la palabra de Dios y estoy en la palabra de Dios. Por eso, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, con Jesús, porque Jesús es la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, protegido mi corazón con hacer las cosas justas. Cuando yo sé y digo la verdad y hay justa y hago justa razón y vivo en la justicia, en realidad siempre voy a ser íntegro. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio, se refiere de que usted está caminando, siempre usted va a decir, va a invitar a esa persona a la iglesia, va a compartir la palabra de Dios, usted siempre va a ser esa sal, esa luz, ese buen ejemplo. Recuerde como vieron en el video, ¿dónde están los demonios? Están en las discotecas, están en el trago. No piense de que esta es una cerveza, que este es Tonimalta, que esto es así, una comida. Ahí están, ¿verdad?, los demonios. Si usted tuviera esos ojos espirituales, usted lo que está bebiendo son demonios, porque ellos son los que se meten a la cabeza y le transforman. No es tanto el licor. Entonces, hermana y hermana, por eso es importante cuidar, porque hay algunos cristianos que no tienen cuidado en ello. Dicen, no, como dice que por la enfermedad tome vino, entonces se empiezan a tomar un puro cada día. ¿Cómo puede ser eso? Entonces eso. A continuación, ya, el micrófono. ¿Qué va a hacer? ¿Prenderás ya? Ya, entonces vamos a ver. ¿Saben? La quinta pregunta es si usted tiene como el número 5 Romanos. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? 5. ¿Qué debemos tomar nosotros para pagar todos los dardos del maligno? Efesios 6, 16 a 17. Amén. Entonces, a continuación ponle Josué. Y dice así la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 16 a 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros observamos, cuando dice sobre todo, escuche esto, o sea, evangelizamos, decimos la verdad, estamos protegidos por la coraza, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué se refiere a eso? Es nuestros pensamientos, nuestros corazones, tener la seguridad, no temer, porque hay muchos que sí temen. No, es que imagínate, y ahorita está pasando eso, nuestro país está bastante mal. El día de ayer en la cárcel La Roca mataron a 3 personas, el día de hoy hubo un disparo y mató a otras personas, inclusive aquí en Cayambe. Entonces, pero escuchando eso, hay personas que empiezan, no, es que si está en esto, si este problema, y lo triste es que por eso no tienes que ir a la iglesia, porque imagínate, de 6 a 7:30, tú tiras a las 8 te matan, o sea,
Pero es justo a la iglesia, pero a otras cosas si no, ándate nomás, mijo, siéntate nomás, cómprate nomás, vaya al parque nomás. Entonces, o sea, y no hay temor. Entonces ahí están los demonios. Por eso dice, tomad el escudo de la fe, tener esa seguridad de que Cristo vive en mí, tengo a Cristo Jesús en mi corazón, no tengo temor, la verdad os hará libre, aunque podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Los dardos, ¿saben qué son? Las malas ideas. Uno se dice, bueno, yo sí soy firme, yo cristiano muscular, yo sí aguanto, no voy a caer en pecado. Y usted tranquilo, frescos, ni se da cuenta y ¡pam! Se cayó en el pecado. Y después, a veces cae en lo que es la parte sexual, a veces en la pornografía, o a veces en la mentira, o a veces en el robo, en el chisme y otras cosas. Se da cuenta de que se entiende el tuxumo, mira, siéntate, hijo, ya. Entonces, número 17, y tomad el yelmo de la salvación. ¿No le pasas, hijo? Eso. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? ¿Dónde está el yelmo? ¿Quién sabe? Ahí deja eso así. Exacto, el yelmo es esto de aquí. Aquí está. Este es el yelmo, ¿se da cuenta? Entonces, aquí no está refiriendo que usted va a comprar un casco ahí de un soldado de los que conducen la moto. No. El yelmo de la salvación es memorizar versículos, saber la palabra de Dios, captar, estudiar, entender. Eso es en cuanto al yelmo de la salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu, o sea, es la palabra de Dios. Estar con la palabra de Dios. Si usted tiene virtualmente, tenga la palabra de Dios. Esa es la espada en realidad, este es el armamento. Siempre usted va a tener su Biblia como un libro preferido. No sé si así es usted tiene, que es la palabra de Dios, dice, ¿sí? Entonces, aquí este libro es obrado por el Espíritu Santo, por eso dice la espada del Espíritu Santo. ¿Qué ibas a preguntar, mi amor? Mi pregunta era, ¿el Satanás o el diablo o los diablos o los No, el diablo es uno solo, mi amor. Son los demonios que hay. Y los ángeles caídos. Ellos no pueden entrar en un cristiano, ¿verdad? Aunque sea desobediente. No pueden entrar. Lo que puede hacer es tentar y caer en la tentación. Y siempre va a estar. Se convierte en un cristiano carnal. Puede caer peor que... O sea, hay que tomar en cuenta que, o sea, cuando dices no pueden entrar, es posesionar, ¿verdad? No puede hacer eso. Lo que puede hacer es el cristiano carnal caer en el pecado y vivir en el pecado, aún estando siendo salvo. Y cuando uno se peca, no siempre es culpa de Satanás. No siempre es culpa de demonios ni de Satanás. Peca porque quiere a veces el cristiano. Es que al momento de pecar, mismo la palabra de Dios es así como que dice, y el Espíritu Santo dice, sabes, no hagas eso no está bien, aguántate, báñate, desahógate, sal, pero no, o sea, o de pronto hay peleas, por ejemplo, tú eres iracundo y aguántate, sal, toma un vaso de agua, lo que sea, pero finalmente no obedece, ¿y qué hace ahí? Y él se enfurece y empieza a poner esos en las impulsividades, en sus impulsos, y empieza a mostrar lo íntimo. Pero la posesión demoníaca es diferente, es vender el alma de la persona. Y aparte de eso, o sea, no es que así a veces andan diciendo de que el producto estaba por ahí pasando solito en un río y por ahí de pronto me pasó más así, o sea, es porque la persona misma da esa facilidad. Satanás también sí es un poquito caballeroso. No es que entra nada más y dice, abona no, realmente. Entonces, para que sea posesionado. Satanás no obliga tampoco. ¿Y cuando dice que le agarran al aire? ¿Qué será? Eso también es satánico, pero eso en realidad es un leve posesión que Satanás lo pone para pensar y hacer creer. Y es más, el mal aire viene del proceso de los incas. Los incas creían mucho en ello. Entonces, es una secta, es una creencia demoníaca de los incas. Y hasta ahora andan diciendo, y hay cristianos también que últimamente yo al visitar pasó eso y yo justo hablé de eso en el discipulado, que estábamos en el discipulado 1, y dijo, wow, yo sí soy usar a bebitos y cuyes, eso o sea, no está bien porque es satanismo eso en realidad, o sea, es de la doctrina de Satanás. Lo que es o sea, todo eso, lo que cuando dice que pasa un gato negro y es más fuerte, que si le van
pie derecho y todo eso, todas esas cosas son satanistas, esa es parte de Satanás, en verdad. Sí, yo soy. ¿Qué es el mal aire? El mal aire, el mal aire dicen que en verdad es un dolor que le da en el cuerpo, tal vez todo el cuerpo, el estómago, pero también hay que observar que a veces esos son partes biológicas en realidad. A veces, exacto, a veces, imagínense, como digo, no, a mí me hace mal la guatita me hace muy mal. Y ya me como eso y me duele el estómago y de ahí sí estoy con mal aire. Eso es así en realidad. Entonces, a veces son enfermedades biológicas. Ni siquiera Satanás, o sea, no tiene nada que ver en realidad. Pero la gente, muchas veces la gente a veces los demonios ni se enteraron de que él ha sido con mal aire y culpando y gastando huevos y cuyes. Entonces, eso no, o sea, ahí también es un engaño en realidad. Eso ya. Sí, ahorita. Y cuando usan las piedras también pueden ser igual brujería. Claro, o sea, todo lo que imanes en vez del huevo pasa en las piedras, es lo mismo. Porque eso hacían los incas, usado por Satanás. Un tío que combinaba con las piedritas. Claro. ¿Ya, Jonathan? ¿Ya? Entonces, 5. Sí, yo soy. Y la sal sí sabe funcionar. ¿La qué? Es para la sal no trae espíritu. Ah, la sal. Verás, en esto, la sal o sea, contra los demonios no funciona. Porque, o sea, no tiene nada, es un elemento muerto en realidad. Lo que sí puede hacer el mismo demonio engañar a la persona. Y entre los mismos demonios pueden sacarse. Eso sí pasa en realidad. Pero de ahí no, o sea, la sal no tiene ningún efecto en realidad. Eso ya. Sí, porque yo me acuerdo que en el local donde yo trabajaba, cortaban. Sí, es que Satanás sobrando. Satanás es sobrando. Ahí, los demonios sobrando ahí. O sea, en este caso, por ejemplo, si le botan en un negocio azúcar, le botan en un negocio sal, entonces los demonios se encargan, es como decir, como no vean los demonios a la persona, le ponen y le van empujando a los demonios para este restaurante o para el negocio que está en realidad. Porque eso ya es brujería, eso ya es satanismo en verdad, porque no es algo normal. Entonces eso ya. Amén. ¿Ya? Amén. Sí puede estar ya. Eso digo yo. Los ángeles no están en todas partes. ¿Ya? Entonces, ¿saben la sexta y última pregunta? Usted tiene como número 6. ¿Saben qué dice ahí la pregunta? Me toca leer. Aquí. ¿Qué debemos hacer para estar firmes en contra de Satanás? Amén. Amén. Vamos a leer entonces a continuación con el Josué. Vamos a leer Efesios 6:18. Si lo tienen, vamos a buscar ya. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:18. Orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta era, ¿qué debemos hacer para estar firmes en contra de Satanás? Es orar a la voluntad de Dios, armarnos de valor, saber la palabra de Dios, orar por los santos, o sea, por las demás hermanas y hermanos en Cristo. Así es que hay que tener sumo cuidado. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué la fornicación y el adulterio es muy, muy mal visto? Porque si todo es pecado y ante Dios no hay un nivel o densidad de pecado, pero Dios, o sea, ve más vulnerable al pecado de la fornicación y adulterio. ¿Por qué será? Creo yo que
porque en la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y eso ya es un pecado directamente también contra nuestro cuerpo. Amén. Exactamente. Y entender también que los demonios en verdad obran en gran manera. No importa aún siendo cristianos o si las personas del mundo finalmente están dominados por los demonios. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que es de la fornicación y el adulterio, porque en realidad es muy triste eso, ¿ya? Entonces, a continuación, Joshua, como conclusión, eso es todo en cuanto a las 6 preguntitas para contrarrestar a los satanistas, demonistas y espiritistas. ¿Sí, hijo? No entendí. Y cuando está con Satanás, Jesús le puede quitar a Satanás. Ah, sí, puede quitar. Sí, lo sí puede quitar, ya. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si no, vamos a pasar a la siguiente. Usted tiene como reflexión, la palabra de Dios nos dice en Salmos 27:1, y eso es lo que debemos animar. Por la continuación, creo que sí le puse el versículo. Pero dice así la palabra de Dios. Ahí está, leamos todos, ¿ya? Para cuando nosotros debemos contrarrestar a Satanás, es bueno entender en la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso es de que es importante creer en ello. 2. La aplicación. ¿Saben? Yo quisiera animarles, lean la palabra de Dios. Oren a papito Dios. Asistan a la iglesia. No, en verdad, no jueguen con pecaditos ahí que, bueno, no, es que acá nomás es, a la vueltita nomás es, no, es que, como el mundo dice, y es feo eso, ¿no? La puntita nomás dice eso, no, o sea, no, una copita nomás, no, es un sorbito nomás, no, es así en realidad. Recuerden que si somos hijos de Dios, eso en realidad solo basta para caer. Muy bien, invitación a continuación. ¿Cuáles son? Sigue, Edito. Sí, hijo. Muy bien, entonces vamos a... en cuanto a la invitación, yo le invito muy cordialmente a cada uno de nosotros, centremos en la palabra de Dios, tengamos firmeza, tengamos fe, armemos de valor, aprendamos de la palabra de Dios, sepamos de la palabra de Dios, ¿ya? Eso es en cuanto a esto. Y también por la continuación, si hay alguna persona en realidad tal vez nos está observando, o también es muy bueno saber, si continúa en la vida tal como está y no toma la decisión de recibir, aceptar y creer en Cristo Jesús, en realidad está lanzado al infierno. Hay un infierno. Pero cuando una persona toma la decisión de recibir, aceptar y creer en Cristo Jesús, tiene vida eterna. Vamos a leer a continuación estos 2 textos de la palabra de Dios. Juan 1, 12 a 13. Leamos 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 12 a 13. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasa a la siguiente, Josué 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, a continuación, puestos de pie, vamos a orar, ¿ya? Y agradezcamos al bonito Dios y vamos a orar. Sí, acompáñenme y vamos a orar, ¿sí? Oremos, ¿ya? Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde y en esta noche que tú nos has dado. Gracias por este tiempo, por este clima. Gracias por el desarrollo del estudio de tu palabra. Papito Dios, en realidad queremos estar en tu bendición, en tus ojos espirituales, en tus fuerzas, en tus ánimos, para poder en verdad contrarrestar, ir en contra y hacer las cosas en verdad lo que tú nos mandas. Que cada uno de nosotros podamos estar en obediencia, que cada uno de nosotros podamos estar en esa bendición, en esa guía, en esa fortaleza tuya. Gracias, papito Dios, por dar y poner este querer y este hacer. Agradezco por cada hermana y hermano que se encuentra aquí. Al salir de aquí, en realidad podamos estar centrados en ti,
entender de que no podemos coquetear, no podemos permitir, no podemos estar pensando de que esto o esta pequeñez, de pronto eso es, y se observa y se caen cosas graves, porque Satanás y los demonios en realidad son poderes, fuerzas del sobrenatural, donde en verdad si nosotros no estamos armados de tu palabra, no estamos firmes en ti, no estamos orando, no estamos continuamente haciendo la voluntad tuya, podemos ser una presa fácil. En tus manos encomiendo por cada hermana y hermano que se encuentre aquí, para que pueda al salir de aquí en verdad estar en esa bendición, en esa fortaleza, en ese bienestar, y siempre recuerden lo que han aprendido y en verdad no salgan como entraron. En tus manos encomiendo, bendito Dios. También oramos por cada hermana y hermano que no han podido venir, que puedan estar en tu bendición, en tu guía y en tu fortaleza. Oramos por el hermano Edwin Chicaiza, si en realidad esto es real, poder también tener ese privilegio de poder recibir nuestra madre iglesia. Gracias por esta bendición. En tus manos encomendamos y gracias una vez más. Oramos a Cristo Jesús. Amén. Entonces quiero agradecer la donación por la vida. Quiero agradecer de manera muy especial a las hermanas y hermanos que estén conectados en la página de Facebook de nuestra Madre Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. Que Papito Dios nos bendiga, nos cuide y nos proteja. Amén.